Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, buenas tardes. Empiezo a verlos conectados. Bienvenidos a todos. Estamos con la tercera sesión de esta semana. Y yo sé que ya hubo mucha retroalimentación, muchos momentos de reflexión para que tú pudieras identificar los temas que trabajamos, heridas de la infancia y relación con mamá y papá. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante que es los primeros 7 años de la vida de tu hijo, cómo te están afectando a ti, cómo lo están afectando a él y cómo lo van a afectar en su vida adulta. Voy a esperar unos minutitos más para que terminen de conectarse. Si van teniendo dudas, porfa, compártanmelas para que yo pueda irlos retroalimentando y así vayan ustedes con mayor certeza. ¿Bien? Denme un segundito. Listo. Perfecto. Bien. Vamos a empezar con esto. Quiero que comprendas el día de hoy que los primeros 7 años de vida de tu hijo son vitales. En esos primeros 7 años, desde los 0 a los 7 años, y vengo de sesiones el día de hoy terapéuticas donde hablábamos de este punto, hay necesidades básicas en el ser humano. ¿Cuáles son esas necesidades básicas en el ser humano? Sentirse suficiente, por mamá y papá, sentirse protegido por mamá y papá, bien, y sentirse reconocido. Entonces, lo importante durante estos 7 años de vida de tu pequeño, dependiendo de la edad en la que se encuentre, dentro de este primer septenio, tienes que identificar de qué manera yo hago que mi hijo se sienta amado. Y también podrías acercarte a él para preguntarle cuándo siente que tú lo amas. Ejemplo, el nombre que tenga y cada qué tiempo sientes que mamá te ama. O cuándo sientes el amor de mamá. O cuándo sientes el amor de papá. Bien. Y de esta forma vas a ir identificando cómo es su lenguaje de amor. Entonces, el primer punto es que tu hijo se sienta amado, completamente amado. Y papá y mamá, que tú le digas a tu hijo, voy a trabajar, estoy trabajando mucho porque te amo y quiero darte lo mejor. Su cerebro no lo comprende. Cuando tú le dices eso a tu pequeño, su cerebro no lo comprende y dice, no, a mí un acto de amor es que juegues conmigo, que me visites en mi mundo, que te tires al piso conmigo y que hagamos cosas que a mí me interesan, cosas de niño, no cosas de adulto. Bien, entonces es importante, siempre les digo a los papás, como mínimo jugar 1 hora al día con los pequeños. Si no puedes jugar 1 hora al día, por lo menos media hora 15 minutos, pero visítalos en su mundo, porque tu pequeño siempre está corriendo tras de ti, siempre está haciendo las actividades que tú le pones, siempre está a los tiempos de los adultos y se olvida muchas veces de ser niño porque para papá o para mamá esa etapa no es importante porque no se le dedica tiempo a lo que es su imaginación, su creatividad, lo que les gusta. Tómate ese tiempo para conocerlo, para conocer qué es lo que le gusta, para conocer qué es lo que quiere, para conocer qué es lo que necesita, ¿bien? Ahora, ese es el primer punto. El segundo punto que tienes que identificar como papá es si él se siente suficiente. Bien, si tú lo comparas constantemente, si tú le dices, es mejor tu hermano que tú, porque no eres como tu hermano, porque en la escuela tus compañeros sí terminan antes y tú no. Cuando haces ese tipo de comparaciones, tu hijo va a sentir que no es suficiente para ti, que no es suficiente para ti. Y si no soy suficiente para mamá y papá, aunque me esfuerce, aunque haga las cosas como yo las comprendo y como yo las entiendo desde el lenguaje de mis papás, no voy a ser suficiente para nadie. Entonces en la vida adulta se conforman con relaciones a medias porque no son suficientes para sus papás y pues bueno, para una relación, aunque me quieran. Un poco, ¿bien? Y el tercer punto que te mencionaba es que se sienta protegido. Pero ¿cómo se va a sentir protegido a través de ti si hay golpes o si hay gritos? ¿Cómo tu hijo se va a sentir protegido si hay abandono, humillación, rechazo, las heridas que hablábamos en la primera sesión? Si existe este tipo de relación en tu hogar con tu hijo, donde hay gritos, donde hay golpes, donde hay ausencia, bien, ausencia en su mundo, donde hay rechazo, humillación, automáticamente tu hijo descarta esa protección porque un hijo se tiene que sentir protegido y guiado, ¿bien?
Una cosa es proteger a tu hijo y guiarlo en cada etapa de su niñez, y otra cosa es tener un hijo para que tú te sientas superior y solamente des órdenes y él obedezca. Entonces, cuando tú identificas que tu hijo no se está sintiendo protegido, van a pasar tres cosas. Entonces, lo primero que te decía es que el pequeño se tiene que sentir protegido, amado y suficiente. Y si no obtiene esto durante los primeros 7 años de vida, que es lo que me pasa frecuentemente con las mujeres que llegan a talleres, es yo no me siento amada, yo no me siento protegida, yo no me siento reconocida, y entonces van a tomar dos opciones. La primera es renuncian completamente a eso y entonces están en relaciones vacías donde no se sienten protegidas, donde no se sienten amadas, bien, donde no se sienten reconocidas, o se van al otro extremo, donde hacen responsable a la otra persona de que las amen. Y entonces escuchas constantemente el, tú ámame demasiado, tú quiéreme demasiado, volteame, a ver, por favor, mira, aquí estoy, demuéstrame que me amas, demuéstrame que me amas, demuéstrame que me amas. Bien, y entonces automáticamente se van a los dos polos. Lo importante es estar neutros y enseñarles a ellos que ellos se tienen que amar, pero al mismo tiempo mamá los ama, papá los ama y son suficientes para ellos. Bien, cuando tú descubres que esto está pasando en tu hogar, ¿cómo lo cambias? Ok, ya descubriste que tu hijo hubo errores que cometiste porque no nos enseñan a ser papás, porque traemos lealtades familiares, porque venimos repitiendo patrones de generación en generación. Pero si tú ya descubriste esto, también puedes cambiar. Si tú descubriste que, bueno, lo etiqueté, no le he demostrado amor porque no paso tiempo con él, no le digo que lo amo, no lo abrazo, no juego, bien. Si ya vi que no lo protejo porque le grito, le pego, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo automáticamente para cambiar esa relación con él? ¿O vas a identificar qué fue lo que tú viviste en tus primeros años de infancia? Porque lo que le das a tus hijos es un espejo de lo que también tú recibiste en los primeros 7 años de vida. Entonces, para esto, recuerda que durante todas estas sesiones vamos a hacer un análisis de ti como papá, de ti como mamá, porque es importante sanar para educar. Y yo sé que tú eres un padre completamente comprometido para educar a tu hijo con el corazón. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, ¿realmente yo sentía ese amor de mamá y de papá? ¿Realmente yo me sentía protegida o protegido por ellos? ¿Y sentía que era suficiente o mi hermano era mejor que yo? ¿Me sentía que era suficiente o mi mamá nunca me volteaba a ver y entonces yo sentía que no existía? Y cuando empiezas a hacer ese análisis de cómo vivías tus primeros, o cómo viviste tus primeros 7 años de vida, vas a encontrar muchas respuestas a cómo es primero tu relación actual y segundo, cómo estás guiando a tus hijos en esta crianza. Bien, entonces, cuando tú identifiques y te tomes el tiempo para conocerte, una frase que me encanta mucho es, una persona que no se conoce no puede tener buena autoestima. Cuando tú te conoces, cuando tú tomas el tiempo para identificar cuáles fueron los patrones aprendidos, qué fue lo que viste de papá, de mamá, cómo te trataban, de qué manera te demostraban amor, vas a comprender mucho de tu vida actual. Bien, vas a comprender mucho, ok, yo tuve ausencia de amor y es por ende que me cuesta trabajo darle amor a mi hijo. Pero ¿qué hago? Sano esa niña herida, sano esa ausencia de amor para que yo a mi hijo pueda guiarlo desde el corazón. Más no trato de apapachar a mi hijo y entonces me voy a los extremos donde existen las mamás helicópteros, que el mundo es un peligro para sus hijos y no los dejan ni respirar. Bien, porque le tengo que dar el amor que a mí no me dieron. Y nos vamos nuevamente a los extremos. Entonces, cuando tú descubres que esta necesidad no fue cubierta en ti, la trabajas primero en quién? En ti. Recuerda, no puedes dar algo que no tienes. Si tú no recibiste amor en la infancia, bueno, no fue tu culpa, fue la historia de tus papás, porque tus papás quizás también vivieron lo mismo, un 90% de probabilidades que tú viviste, ¿bien? Un 98% de probabilidades. Pero si tú empiezas con rechazo, con enojo, con molestia, porque mis papás no estuvieron ahí, porque me siento enojada, porque mis papás siempre me comparaban con mis hermanos, porque me siento molesta, porque siempre había este tipo de humillación o de golpes o de gritos. Y no sanas eso.
pero te vas al polo opuesto con tus hijos, a sobreprotegerlos, a amarlos, a todo el tiempo escucho papás. Es que yo le digo a mi hijo que es muy inteligente. Yo le digo a mi hijo que está muy guapo, pero él no se lo cree. No, es que no se lo estás diciendo a él. Te lo estás diciendo a ti porque no lo escuchaste en la infancia. Tu hijo tiene otras necesidades. ¿Realmente conoces a tu hijo desde la esencia? No conocemos a nuestros hijos. Y cuando no conoces a tus hijos, supones que tienen necesidades, pero esas necesidades que supones que tiene él no son de él, son tuyas en tus primeros años de vida. Bien, por eso mismo tienes que identificar cuáles son esos patrones repetitivos en tu hogar. ¿Qué es lo que estás dando? ¿Cómo te comportas cada día? Y así de sencillo. El día de hoy, antes de que tu hijo fuera al colegio, ¿cómo lo trataste? ¿Te imaginas que tú despertaras todas las mañanas y que y que escucharas así a lo lejos? Ya párate, ya es tarde, siempre es lo mismo contigo, nunca haces caso, nunca obedeces, se nos hizo tarde por tu culpa, no sé qué voy a hacer contigo, en la tarde estás castigado. Si te dijeran eso todas las mañanas al despertar para ir a tu trabajo, a tu negocio, para hacer tus actividades diarias, ¿te gustaría estar con esa persona? ¿Realmente te gustaría estar con esa persona? Hay muchos papás que aún lo siguen haciendo y realmente no saben cómo están dañando la autoestima de sus hijos y cómo los están haciendo sentir que no son suficientes para ti, porque ni siquiera el poder separar lo hacen bien. Bien, y después, ¿por qué no le va bien en la escuela? Después, ¿por qué no hace las tareas a tiempo? Bien, bienvenida Lucy, la Mari, Jessy, las voy viendo en Facebook. Alejandra. Entonces, todo esto empieza a frenar la evolución que tienes que hacer como padre, educando a tus hijos desde los patrones aprendidos de tu infancia. Cuando tú cambies estas conductas, cuando tú sanes este niño interior, automáticamente el entorno de tu casa va a cambiar. Lo hemos visto con miles y miles y miles de pacientes que han estado con nosotros en todos nuestros programas. Los papás sanan, los hijos sanan y todo se trabaja en conjunto. ¿Qué es lo que pasa después? Automáticamente, quizás tú como mamá eres la que regaña, ¿bien? Tú como mamá a lo mejor eres la que grita, tú como mamá a lo mejor eres la que pega, pero papá llega y no lo hace. Entonces, hay una falta de congruencia. En la vida adulta, un problema que tenemos todos los adultos es que nos falta muchísima, muchísima, muchísima congruencia. Pienso una cosa y siento otra. Ya voy a cambiar de trabajo, pero siento miedo. Bien, y hay cosas que nos impiden. Y esto viene desde me amas pero me pegas, me amas pero me gritas, me amas pero me humillas, me amas pero todo el tiempo me dices que soy flojo, que soy desordenado, que no me veo bien, que soy igual a mi papá, a mi mamá. Eso no es amor. Eso no es amor. Eso realmente es una falta de afecto que tú tuviste que lo estás reflejando en tus hijos. Y por eso es de suma importancia, y lo menciono muchísimo porque yo lo viví, siempre les comparto. Antes les hablo desde la parte profesional como psicóloga, desde fundadora de ME, con toda esta experiencia que tengo revisando todos los casos que revisamos, pero también te hablo como mamá. Hasta que tú no identifiques tus necesidades no satisfechas en tu infancia, vas a repetir los mismos patrones en tu hogar con tus hijos. Sí o sí. Nuevamente, para todos los papás acá. Papás, si tú no identificas tus necesidades no satisfechas en tu infancia, vas a volver a repetir los mismos patrones con tus hijos. Ahora, ¿cuántas personas educan a tu hijo? ¿Una, dos, tres? Si vives con papá y con abuelita, son tres. Si eres mami que guía a su hijo solo, eres una, vale. Y si está mamá y papá, son dos. Imagínate tres adultos, vamos a ponerlo en caso que vivan con abuelita también, tres adultos con necesidades no satisfechas. ¿Cómo crees que está creciendo el niño? Cada quien está teniendo las proyecciones de su infancia dolorosa,
de su infancia traumática, de su infancia con miedos, de su infancia con soledad, de su infancia con depresión, y se los están proyectando a los chiquitos. Cuando yo aprendí esto, sí dije, alto, Carlos, o sea, cuido demasiado a mi hija de allá afuera, cuido demasiado que nadie le haga daño y la que le está haciendo daño y la que la está afectando emocionalmente y la que la está hiriendo con su falta de gestión emocional, la que la está hiriendo con esa falta de atención, con esa comparación, soy yo. Y entonces dices, no puede, o sea, no podemos continuar así. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Y en la primera etapa, de los 0 a los 7 años, en el primer septenio, es importantísimo que tu hijo se sienta amado por ti, que se sienta protegido por ti y que se sienta que es suficiente para ti. ¿Cómo se va a sentir amado, papá? Que juegues con él, que lo visites en su mundo, que te intereses por sus personajes, por sus videojuegos, que lo conozcas realmente. De esta forma tu hijo se va a sentir amado. ¿Cómo se va a sentir protegido? Trátalo con amor. Aprende a gestionar tus emociones. Sana tu niño interior. Deja de gritar. Los gritos no educan. Los gritos están dañando su autoestima. Bien, los golpes no educan. Los golpes están dañando su autoestima y los pequeños que viven con golpes o con gritos tienen un alto porcentaje de ser jóvenes, adolescentes con problemas de conducta, con adicciones y conductas delictivas, ¿vale? Entonces, es importante la parte de que se sientan amados. Y como tercer punto, es la parte donde se sientan que son suficientes. Estamos acostumbrados a ver los errores de los demás. Estamos acostumbrados a señalar lo que alguien no hizo bien, a señalar lo que alguien no está haciendo para cubrir mis necesidades, porque les damos la responsabilidad a alguien más de que cubra mis vacíos. Y entonces tú quieres que tu hijo cubra tus vacíos, de lugar de tú enseñarle a tu hijo que es normal crecer como un ser humano completo. Tienes que trabajar estos 3 puntos en estos 7 primeros años de vida. Carla, ¿qué pasa si mi hijo ya tiene 12 años y no sanó y ya pasó todo esto y ya está entrando a la etapa de la adolescencia? ¿Qué hago con él? Hay formas de trabajarlo. Nosotros en todos nuestros programas, el método que nosotros tenemos es identificar qué provocó el problema, que pueden ser estos puntos: falta de atención, de comprensión, de respeto de mamá y papá, eliminarlo, hacer una limpieza psicológica de manera lúdica con adolescentes y con niños. Es algo muy fácil que hacemos de manera práctica, que ellos no tienen que estar sintiéndose o no se sienten como tengo que ir a terapia, tengo que ver al psicólogo, tengo que pasar otra vez por esto. No, lo hacemos de una manera muy noble para ellos e instalamos información donde ellos sí se sientan amados, valorados, protegidos por mamá y papá. Si tu hijo tiene menos de 7 años, está en tus manos que cambies esto. ¿Cuántas personas en la vida adulta tienen relaciones dependientes? ¿Cuántas personas están con una pareja que no la satisface emocionalmente solamente porque no se sienten suficientes? ¿Cuántas personas están en trabajos donde no las hacen felices porque no se sienten suficientes? ¿Y esto de dónde viene? De los primeros 7 años de vida. Así que hoy tienes tarea para este fin de semana. Antes de sentirte mal porque muchas veces en las sesiones que doy con papás me mandan mensajes a los papás o comparten: Carla, es que entonces soy un monstruo. No, 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 no. Tú has hecho las cosas hasta el día de hoy con la información que tenías instalada, ¿vale? No eras consciente de que estabas afectando a tu hijo. Pero si después de esta información sigues haciendo lo mismo, sí va a ser tu responsabilidad. Tienes todo este fin de semana no para sentirte culpable por lo que has hecho con tu hijo, sino para comprenderte, conocerte y saber, identificando cuáles fueron tus necesidades no satisfechas. Cuando ya las comprendas, vas a comprender por qué has repetido lo mismo con tus hijos. Solamente repites lo que conoces. Mientras tú no conozcas algo que quieres o que sepas que existe, para tu cerebro es como realmente si no existiera en este mundo, ¿bien? Aunque tú, por ejemplo,
Eh, Imaginemos que solamente conoces que existe inglés y español, no sabes que existe alemán, ¿no? Entonces, por más que tú quieras, solamente en tu sistema, en tu mente, en tu inconsciente va a estar inglés y español. Ya hasta que llega una persona que habla alemán, vas a decir, hay un tercer idioma. Pero si esa persona no hubiera llegado a tu vida, no lo hubieras conocido. Bien, entonces cuando tú identificas que esta información es útil, no para que tú cambies automáticamente en relación a tus hijos, no para que tú te sientas culpable por lo que ya hiciste y cómo los afectaste, sino que esta información está llegando a tus manos para que tú sepas, ok, paso número uno, ¿cuáles son los pasos que tengo que dar? Identificar cuáles fueron mis necesidades no satisfechas, sanarlas y de esta forma poder guiar a mi hijo de la siguiente manera. Entonces, primero es identificar, ¿sale? ¿Cuáles de esas necesidades no fueron satisfechas en mi infancia? Segundo, sanarlas. Y tercero, educar a mi hijo desde un padre sano emocionalmente. Por eso uno de nuestros programas se llama Sanar para Educar. Muchas veces lastimamos a nuestros hijos, un 80-90%, porque nosotros no estamos sanos emocionalmente, no porque no queramos o no porque por las mañanas digamos, a ver, ¿cómo voy a afectar a mi hijo? Hoy, ¿cómo le bajo la autoestima? Hoy, ¿cómo lo hago sentir que no es suficiente? ¿O de qué manera hago que mi hijo no se sienta protegido? No, no piensas nada de esto. No piensas nada de esto, simplemente actúas por toda la información que tú también obtuviste. Recuerda que tu hijo, las ondas cerebrales que hay en esta edad, tienen una frecuencia donde ellos están en trance hipnótico y están absorbiendo todo como esponjita. Y ellos también están identificando en este momento si en la relación que tú estás en la vida adulta estás siendo amada o amado, protegido y reconocido, porque es lo que también van a buscar en su vida adulta. Tus hijos no solamente están viendo que tienen que hacer la tarea, que tienen que ordenar su recámara, que tienen que portarse bien, que tienen que amarse. Están viendo y aprendiendo con todo lo que hay en su entorno, con todo lo que hay en su entorno. Y si mamá hace que no me sienta suficiente, si mamá hace que no me sienta protegido, si mamá hace que no me sienta reconocido, pero también veo que a mi mamá o su pareja, que es mi papá, o su familia, que es mi abuelita, mi abuelito, o los papás de mi papá, no la aman, no la reconocen y no son suficientes para ellos, él va a crecer en un mundo donde es normal que esto suceda. Y entonces va a buscar trabajos similares, amistades similares y parejas similares toda su vida. Porque el cerebro solamente te va a dar lo que es familiar. El cerebro no va a ver lo que no conoce. No pasa eso. Neurociencia lo dice. Tu cerebro no se va a enfocar en lo que no conoce. ¿Cómo podemos mejorar lo que ya pasó en los años anteriores con tus hijos? Nuestro método que nosotros tenemos, Karen, es buscar primero en sesiones grupales, ¿vale? En sesiones grupales con los chiquitos, con nuestro equipo de psicólogas, ellas trabajan con el método que diseñé para eliminar los recuerdos conscientes. Nosotros somos 5% conscientes, 95% inconscientes. Entonces, con los talleres en sesión virtuales, trabaja la psicóloga con ejercicios lúdicos donde los pequeños se divierten, trabajan estos recuerdos que ellos tienen de manera consciente. Los acompañamos de hipnopedia o de meditaciones para trabajar lo inconsciente. Bien, pero todo el programa viene en equipo, porque ¿qué es lo que pasa? Imagínate, nosotros formamos o creamos hipnopedias para que los niños mejoren la autoestima. Entonces yo le pongo al pequeño, tu mamá te ama y tu papá te ama. Bien. Y en las sesiones individuales o grupales, tu hijo trabaja esa parte de heridas, las empieza a sanar, las empieza a cerrar. Pero mamá o papá se enojan y le pegan, o lo humillan, o no le ponen tiempo de calidad. No va a haber congruencia. Va a decir, estoy escuchando en la hipnopedia o en la meditación que papá y mamá me aman, pero papá y mamá me pegan. Entonces, automáticamente su cerebro va a decir, amar y pegar es lo mismo.
Y como la película, amarte duele, ¿no? Porque entonces me pegan, pero me aman, y entonces duele, pero también me aman, y entonces entran en una incongruencia, y esto es lo que llevan a su vida adulta. Por eso es importante que tú como mamá trabajes y sanes. Y posteriormente tus hijos ya pueden también sanar al mismo tiempo e ir trabajando de la mano, ¿vale? Igual o sí. Yo empecé a trabajar, mi hija tiene 18 años, ¿vale? Yo empecé a trabajar con mi hija a los 11 años. Cuando yo empiezo a dar los talleres, cuando ella tenía 12 años empiezo a dar los talleres grupales que diseñamos. Cuando empezamos nosotros a dar los talleres grupales, ella empezó a participar en talleres que yo daba a adolescentes. Y entonces indirectamente ella me ayudaba, pero empezó a sanar por neuronas espejo, por repetición. Después empezamos con los talleres también para niños. Bien, ella era la que me ayudaba y empezaba y guiaba a los niños a hacer los ejercicios y todo. Y teníamos talleres toda la semana. Teníamos 80 niños a la semana en 3 sesiones y ahí nosotros hacíamos los ejercicios y ayudábamos a los pequeños a limpiar esto. Entonces ella empezó a sanar. Ya después empecé yo a hacer la hipnoterapia, porque ya más grande se puede trabajar con hipnosis y a sanarle muchas cosas. Por una parte fui yo, por otra parte nuestros mentores, y se obtienen resultados maravillosos. Se obtienen resultados maravillosos. Yo te soy honesta, era algo que ayer platicaba con un familiar. Si yo no hubiera encontrado esto hace 6 años, este método que yo les comparto a ustedes, este método que realmente hemos visto con miles de casos que funciona, bien, si yo no hubiera encontrado este tipo de casos, este tipo de método, perdón, no sé cómo estaríamos mi hija y yo y cómo hubiéramos pasado la adolescencia mi hija y yo. Porque yo tenía baja autoestima, porque mi hija tenía baja autoestima, porque yo no sabía gestionar mis emociones y entonces yo era la que gritaba, la que explotaba, la que me ponía de malas, la que la hacía sentir mal y ella es la que reprimía todo. Entonces yo sacaba emociones de más y ella reprimía todo. Bien, entonces todo esto, si no lo hubiera yo trabajado a los 12 años, hace 5 años, 6 años, perdón, no sé cómo hubiera sido la adolescencia, porque es importante que comprendas esto. Me llegan muchos adolescentes, amo trabajar con adolescentes y conecto muy bien con los adolescentes. Los adolescentes tenemos muy buena conexión cuando hacemos sesiones grupales o tengo talleres también con ellos, individuales y demás. Cuando yo trabajo con adolescentes, los papás llegan y me dicen, Carla, mi hijo tiene este problema, por favor, trabájalo a él, porque yo ya no lo aguanto, porque tiene depresión, porque está viendo ciertas cosas en la televisión, porque está saliéndose de lo que nosotros creemos que es lo normal. Y al principio, cuando yo empecé esto, que fue hace 10 años, con muy poca experiencia, intentaba cambiar al adolescente, porque el papá está diciendo que el adolescente está mal. Y yo venía de una familia donde a mí me decían que yo era la que estaba mal, ¿vale? Que yo era la rebelde. Pero cuando empiezo con la experiencia de los casos que nos han llegado, es que el adolescente empieza a mostrar conductas, emociones, actitudes de todo lo acumulado en la infancia. Todo el tiempo, todos los días, toda la semana, hemos logrado una gran comunidad. Estamos en sesiones, en talleres, en terapia. Esta semana, por ejemplo, di una sesión el lunes para padres. No sé si aquí de los que están conectados alguien estuvo en una sesión para padres interna, que fue una sesión exclusiva donde hicimos ejercicios terapéuticos. El martes hizo una sesión de mujeres para 20 mujeres de hipnosis. Bien, hoy acabo de tener 3 sesiones, 3 consultas antes de estar con ustedes, por eso me retrasé en el horario que habíamos quedado ayer. Y todo el tiempo estoy con casos. Me mandan casos de los chiquitos que llegan y al revisar tantos casos semanales, yo descubrí y comprendo perfectamente que el pequeño empieza a tener lo que les acababa de mencionar hace un momento. Acababan a ver si me puedes poner, Caro, el enlace de YouTube de las heridas de la infancia que compartí el lunes para que lo puedan identificar los papás. Bien,
Si el pequeño en sus primeros 7 años de vida no se sintió suficiente, no se sintió amado, no se sintió protegido, más aparte hubo herida de abandono, de humillación, de injusticia, de traición, de rechazo, esa bola de nieve va creciendo cada vez más. Y cuando son adolescentes que vienen los cambios físicos y emocionales y esa búsqueda de identidad que no saben quiénes son y tienen miedo a no pertenecer, entonces en la adolescencia explotan y nadie los entiende y empiezan con malas compañías y no se quieren bañar y están depresivos y tienen ansiedad y entonces empiezan a tomar, ¿bien? Y empiezan a suceder un sinfín de cosas, un sinfín de cosas. ¿Por qué? Por todo lo acumulado desde la infancia. Por eso, te digo, si tú eres un papá que tu hijo tiene 7 años, estás muy a tiempo de hacer cosas diferentes y empezar a darles años de calidad a tus hijos donde se sientan amados, protegidos y atendidos. Si tu hijo ya tiene 12, 15, 18 años, también lo puedes sanar. También lo puedes sanar y puedes mejorar en automático el vínculo en la comunicación, en el contacto emocional, en la sanación emocional. Porque si aunque tenga 17 años, no trabajas con él y lo acompañas, bien, te va a pasar como me pasó a mí, que yo empecé el trabajo hasta los 30, en este caso porque busqué durante años psicólogos, psicólogos, psicólogos y solamente perdía yo mi tiempo porque nadie me ayudaba. Bien, es el típico que vas al psicólogo, te sientas, les cuentas las cosas y te vas y dices, ah, ya me siento mejor. No, no te sientes mejor. Lo que pasa es que cuando recuerdas, tu cerebro no reconoce entre presente, pasado y futuro. Entonces, cuando recuerdas tu pasado, automáticamente se empiezan a instalar esos recuerdos, esas emociones y esos pensamientos y vuelven a contaminar tu cuerpo con la misma información. ¿Bien? Y dices, bueno, se vuelve a contaminar para tu cerebro, si lo piensas una vez o si lo piensas 10 veces, es o lo viviste una vez o lo viviste 10 veces. No identifica con que sea un pensamiento o sea una realidad. Entonces yo pasaba de psicólogo en psicólogo, psicólogo en psicólogo, donde me escuchaban, yo decía, me sentía bien, pero no salía del problema. Entonces yo empecé todo esto cuando empecé a encontrar todo esto a los 30 años, 29 años, y empecé a trabajarlo más. ¿Bien? Y tengo pacientes de 60 años, de 50 años, que la roca que tiene un adolescente, ellas lo tienen 10 veces más. Y vienen problemas de cáncer, de colitis, de migrañas, de úlceras, de diabetes, de depresión, de todo tipo de enfermedades, porque las enfermedades son emocionales. Y cuando nosotros, los últimos casos que tuve de salud, fue una señora que iba a ser operada por piedras en la vesícula. Trabajamos emocionalmente, limpiamos su árbol genealógico, hicimos una sesión de hipnosis y una sesión de terapia. Y los doctores le dijeron, no, ya no hay necesidad de una cirugía. Porque cargas tanto con la parte emocional que cuando empiezan las enfermedades es que tu cuerpo está hablando. Entonces tu cuerpo te empieza a decir, por favor, voltéame a ver. Por favor, hazme caso. Libérame de este peso emocional. Y yo sé cuántas cosas carga uno como persona sin expresarlas, sin que los demás se den cuenta, haciéndose siempre fuertes. Esta es la información que les quería compartir yo el día de hoy. Papás, están en la página de Facebook las sesiones. Antier hablamos sobre, perdón, el martes hablamos sobre las heridas de la infancia, que les compartió ahorita Caro el enlace para YouTube. Ayer hablamos sobre cómo tu relación con mamá y papá, si no es saludable, está afectando a tus hijos. Y hoy complementamos con las necesidades básicas de los primeros 7 años de vida para tu pequeño. De esta forma, tú vas a ir haciendo un mini diagnóstico, no de tu hijo, sino tuyo, para que identifiques desde dónde tú estás educando a tu hijo. Y siempre es esto que yo les comparto. Una mariposa, si tú vas al bosque, bien, y encuentras un capullito,
Tú no llevas ese capullo a tu casa y cuando veas que ese capullo va a salir, ya van a hacer esa mariposa, tú lo abres y ayudas a la mariposa y la pones en la ventana para que vuele. Porque si haces eso, la destruyes y nunca va a volar, porque hiciste el trabajo por él. Bien, tú tienes que dejar que la mariposa viva un proceso. Tú tienes que vivir un proceso de sanación para evitar repetir patrones en tu hijo, para evitar dañarlo de la misma manera. Y hay algo que muy frecuente me dicen papás, muy frecuente, cuando hacemos ejercicios, porque luego hago hipnosis grupales, en la escuela para padres tenemos sesiones grupales. Me dicen, Carla, yo pensé que no estaba yo haciendo, que yo no estaba siendo como mi mamá o siendo como mi papá, y me doy cuenta que sí. Y entonces hoy me doy cuenta que sí, y me doy cuenta que lo está afectando y me duele tanto. Espero esta información te sea muy útil. Recuerda analizar. La actividad que te invito a que hagas hoy es que dividas una hojita en 6 cuadritos. Lado izquierdo eres tú, lado derecho tu hijo. En un primer cuadro pon sentirnos amados, sentirnos protegidos y sentirnos reconocidos. E identifica de qué manera tu mamá, tu papá, tu entorno te hizo sentir así o por qué no te hicieron sentir así. Y después analizas el de tu hijo. Tú puedes hacer cambios solo cuando eres consciente de que algo está pasando. Y esta actividad te va a ayudar a ser consciente de encontrar y conocer desde qué lugar estás educando hoy a tu hijo y por qué hay muchas cosas en el hogar que te hacen sentir confundida, agobiado, estresado, ansioso y que están afectando también la conducta de tu hijo, el autoestima de tu hijo y el desarrollo académico de tu hijo. Eso te va a ayudar muchísimo. Les envío un abrazo, les deseo un excelente fin de semana. Nos vemos el día martes a las 10 de la mañana para compartirles otro tema importante. Complementen la sesión de hoy con las otras dos que di para que puedan tener muchísimo más información y así ustedes puedan empezar a ser conscientes y hacer un cambio. Les envío un abrazo porque sé que son padres comprometidos con la educación de sus hijos y por eso hoy estás acá. De nada, Lucy, de corazón. Que tengan bonita tarde todos y les mando un fuerte abrazo.